está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien, es un gusto hoy conversar desde Washington directamente con el senador Marco Rubio, ex candidato presidencial, protagonista indiscutible en estos momentos del debate nacional que vive Estados Unidos y también de todo lo que sucede a nivel internacional. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros, en definitiva, estar aquí con su público de su ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Te agradezco la invitación y la oportunidad de hablar de cosas bien importantes. Empecemos por los ataques sónicos. Disculpe que yo empiece por ahí porque la pregunta es, ¿cuánto depende la investigación o cuánto influye en las relaciones que vaya a tener o no esta administración con el gobierno de La Habana? Bueno, debe tener influencia. Por la siguiente razón, es imposible llevar a cabo ataques como estos en una ciudad como La Habana, una ciudad donde sabemos que lo controla todo, observa todo. Ahí nadie puede operar sin que el régimen lo sepa y no tomar eso en cuenta. Es decir, sabemos que no solamente diplomáticos norteamericanos, sino también diplomáticos canadienses han recibido lesiones a través de un ataque, la cual la tecnología no se conoce todavía, pero sabemos que es real, confirmado por médicos y en fin, con consecuencias bien graves. Y sabemos también, aunque no sabemos cuál es la tecnología, sabemos que los ataques ocurrieron y sabemos que ocurrió en La Habana y sabemos que en La Habana nada pasa sin que el régimen no lo sepa. Que otro país, por ejemplo, lleve a cabo un ataque como este en contra de americanos sería imposible. Así que el régimen o lo hizo o sabe quién lo hizo y no está cooperando o no quiere cooperar. Y eso te enseña y revela aún más todavía lo que ya sabemos aquí en esta comunidad, que es la naturaleza, la realidad de lo que es el régimen cubano. Volviendo o empezando también con el tema local, hoy se ha aprobado el presupuesto, yo creo que es el más grande de la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué impacto va a tener eso en la economía? No ahora mismo, sino dentro de un año, por ejemplo. Bueno, no conozco exactamente de qué se trata, usted me pregunta, porque aquí no sabe, yo no sé si hubo una votación, por ejemplo, en el Senado, en uno de los comités sobre un presupuesto en la Cámara. Pero en fin, el presupuesto de los Estados Unidos sigue aumentando y sin duda que durante esta pandemia fue necesario intervenir, como hicimos con el programa que yo creé llamado el PPP, que ayudó a muchísimos pequeños comerciantes a sobrevivir esa época. Pero ahora estamos entrando en la época y debemos estar entrando en la época de la reapertura. Ya tenemos un porcentaje significativo de personas en este país que han sido vacunados. En la Florida las cifras son altas también y ha llegado el momento de regresar. Y el miedo es que seguir mandando dinero del gobierno, dinero prestado, no simplemente crece la deuda, sino está creando una situación de inflación, que estamos viendo los precios de todo se han aumentado. No simplemente en la construcción, el costo de la gasolina, el costo de la comida. Si uno ha visto lo que cuesta la comida, han habido aumentos increíbles. Cuando hay tanto dinero en la economía dando vuelta de dinero del gobierno, eso sube los precios. Y a la misma vez hemos visto que estos beneficios que se dieron durante esta época de pandemia, el desempleo que existen hasta agosto, también ha creado un desincentivo para que algunas personas regresen a sus trabajos. No porque son vagos, sino simplemente porque si vas a ganar lo mismo por no trabajar que por trabajar, muchas personas van a decidir esperar hasta que se venza ese beneficio para regresar. Y hemos visto miles de pequeños comerciantes y personalmente muchos que me han dicho a mí que no pueden encontrar personas que apliquen a estos trabajos que existen. Teníamos casi 9 millones de trabajos en este país que están disponibles y que no tienen nadie con quien ocupar esos importantes trabajos. Usted ha dirigido la comisión, ¿no?, de inteligencia del Senado, participa todavía de ella, y hoy, si no tengo la información equivocada, el presidente Biden ha dado un plazo, creo que de 90 días, para que se determine cómo surgió el virus, si salió o no de un laboratorio. Y yo me quedo un poco confundido, digo, y esa noticia es un poco extraña porque eso no se había hecho ya antes, no se había ordenado a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos investigar eso. Me quedé confundido con esa noticia. Bueno, primero hay que entender que la evidencia está en manos del gobierno de China, la cual no está cooperando. No podemos decir con 100%, ¿no?, que sabemos exactamente lo que pasó, pero sí hay evidencia que no se puede ignorar.
Por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia del SARS o la infección del SARS, se sabía en 4 meses, ya se sabía cuál fue el animal que creó la infección, el primer ser humano que fue infectado. Cuando hubo el MERS, que fue otra enfermedad, se sabía en 9 meses. Y han pasado 15 meses y todavía no han podido identificar cuál es este animal que fue el que infectó a una persona y creó esta pandemia global que le ha costado la vida, por ejemplo, a 600,000 americanos y que ha paralizado nuestras vidas y nuestra economía por un año. No se sabe. Sabemos que en la ciudad de Wuhan existe un laboratorio que teníamos preocupaciones sobre la seguridad de la manera en cual llevaban a cabo sus experimentos. Sabemos que es un laboratorio que hace experimentos en cual se toma un virus de la naturaleza, un virus que no es contagioso al ser humano, y se cambia, se modifica para que sí sea contagioso. Y eso lo hacen para entonces crear una vacuna en contra de eso, un tratamiento en contra de eso, pero sabemos que eso existe y que están haciéndolo. Entonces, qué casualidad que en la misma ciudad donde se hace ese tipo de experimento es donde empieza esta pandemia. Y la teoría es que es muy posible, porque ha pasado, en el SARS pasó, en que 2 científicos fueron infectados en el laboratorio con SARS, salieron a la población y crearon más infecciones. Y la teoría, que creo que hay alguna evidencia basada en todas las circunstancias que yo ya he hablado o te he dicho hace unos momentos, ¿cómo es posible? Entonces, se piensa, ¿no?, que es posible de que algún científico o científicos trabajando en ese laboratorio fueron infectados por esta nueva enfermedad que ellos habían creado, salieron, infectaron a más personas y empezó la pandemia de esa manera, y que ahora China lo quiere tapar, porque obviamente eso va a ser una controversia muy grande para ellos. Así que debemos hacer todo lo posible para entender cómo empezó, porque no se trata simplemente de echarle la culpa a alguien, sino se trata también de saber que este tipo de experimentos, qué peligroso es y qué pueden ser las consecuencias. Colombia, tengo entendido que usted habló con el presidente Duque. Si no es una indiscreción, ¿qué conversaron? Bueno, quería expresarle nuestro apoyo 100% a la democracia colombiana, al pueblo de Colombia, a su sistema de gobierno, que es una democracia y un gran aliado de Estados Unidos. Sin duda que hay personas que tienen inquietudes políticas y han salido a manifestarse, como tienen derecho a hacer en países libres como Colombia. Dentro de ese grupo se ha colado y están aprovechándose un elemento que viene de la izquierda internacional, del marxismo internacional, que busca 2 cosas: destabilizar el gobierno colombiano y la administración Duque para tener influencia sobre la propia elección, y a la misma vez crear una controversia internacional que ellos quieren que lleve a cabo una ruptura entre la relación de Estados Unidos y Colombia. Ellos quieren que aquí vengan senadores y congresistas a condenar a los policías colombianos, a las Fuerzas Armadas colombianas, y que le corten los fondos. Ellos quieren quitarle ese apoyo y utilizan desafortunadamente a ciertos individuos en la política norteamericana y en la prensa norteamericana para llevar a cabo ese mensaje. Eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir porque la realidad es que, número 1, Colombia es un gran aliado de Estados Unidos, y número 2, es un país que sabemos que está en la mirilla de este movimiento antiamericano marxista que sale de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y a nivel internacional. Y le diré que no creo que eso se va a simplemente limitar a Colombia. Creo que vamos a ver movimientos parecidos aparecerse en Perú, posiblemente ahora en Ecuador, en Chile. Este es un movimiento regional que busca expandir el poder de la izquierda y hacerle daño a cualquier país aliado a la democracia y a Estados Unidos. Venezuela, de repente la oposición pareciera haber dado un cambio. Mi pregunta es, no sé por qué mi instinto me dice que hay alguna presión desde Washington o desde la Casa Blanca para que se sienten en la mesa de diálogo o para que vayan a unas elecciones dudosas. ¿Sería eso posible? En mi opinión, es muy difícil y casi imposible mientras que Maduro está en el poder, porque Maduro se ha convertido en un experto en utilizar negociaciones para dividir la oposición, crear la imagen de cambio y al final del día mantenerse en el poder. Yo creo que Maduro está dispuesto, por ejemplo, a darle libertad a presos políticos, porque él sabe que eso es reversible. Yo creo que él está hasta dispuesto a permitir que ganen miembros de la oposición en puestos de gobernación, de gobernador, etcétera, porque al final del día el poder represivo del Estado está en manos del régimen en Caracas. Lo que yo no creo que él jamás va a permitir son elecciones libres y democráticas que pongan en peligro el poder que él tiene. Porque este es un individuo responsable por crímenes,
responsable por abuso de derechos humanos y todo lo demás, que sabe que el día que él no está en poder puede ir preso, se le van a quitar todo el dinero que ganó, etcétera, y lo que lo rodean igual. Esto no es un gobierno, es una mafia. A ellos no simplemente le interesa mantenerse en el poder, sino también le interesa mantener su dinero y su libertad. No quieren jamás tener que aparecer delante de cualquier tribunal venezolano o internacional. Y por eso han utilizado negociaciones a través de muchos años para comprar tiempo, ¿no? y alargar este proceso. Y yo respeto mucho la oposición y respeto mucho los que están dentro de Venezuela que tienen que hacer estas decisiones. Y obviamente el país es su país y su destino y su futuro está en manos de ellos. Pero le advierto, ¿no? Y mi miedo sigue siendo que caigan en una trampa y espero que el gobierno norteamericano no ayude en empujar a que caigan o presionen para que caigan en una trampa como lo que es una negociación falsa. Y esa era mi pregunta, si sería mucho especular de mi parte sospechar que hay alguna presión desde Washington. ¿Tiene usted algún indicio? ¿Alguien comparte esa Bueno, sospecha? yo no lo he visto, pero es posible, ¿me entiendes? Eso no es algo que ellos van a, obviamente, enseñarme a mí, porque y ni yo he escuchado, a mí nadie de la oposición me ha venido a ver a decir que lo están presionando, pero sí creo que eso ha sido siempre la posición de este país, ¿no? Si se pueden hacer unas negociaciones que lleguen a una transición pacífica, sería perfecto, pero nuestro deseo para eso no puede crear, no podemos ser ciegos de la realidad del historial que tiene Maduro y cómo ha utilizado estas negociaciones en el pasado. Lo que no podemos caer en una negociación falsa y después en elecciones que no sean también elecciones libres y democráticas que los ayuden a mantenerse en el poder. Y aquí el peligro no simplemente es la presión, sino también que elementos dentro de la oposición caigan en eso, o se dividan, que es lo que ha hecho Maduro con estas negociaciones en el pasado, es dividir la oposición, tratar de dividir y crear divisiones dentro de la oposición. Así que yo espero que nuestro papel como gobierno es apoyar esa oposición a Maduro y decirle lo importante que tienen que mantenerse firmes en buscando reformas reales, cambios reales y firmes en su unidad y no permitir que lo vayan a dividir uno contra el otro. Hoy leí otra noticia aquí en la prensa local que igual, digamos que me llamó la atención. Se supone que la agenda verde, ecologista, se supone, es del Partido Demócrata, pero leo que usted tiene un diferendo con la administración porque usted está pidiendo fondos para proteger los Everglades y que no le dan esos fondos. ¿Me podría explicar? Sí, nosotros, mira, el Everglades es importante. Esto no se trata solamente de un tema del ambiente, sino eso se trata también de un tema económico. Aquí, la salud de las aguas de los cayos, donde vienen muchos turistas, la salud de las aguas en el este y en el oeste de este estado, de muchas comunidades también dependen de eso. Y es importante restaurar lo más posible. Tenemos un plan para hacer la restauración de los Everglades. Aquí, después de muchos años, empezando en el 2016, nosotros trabajamos muy duro para empezar de nuevo a que se le dieran los fondos necesarios para esos proyectos y hemos hecho bastante progreso. Este año se le pidió a la administración Biden, conjunto a toda la delegación de la Florida, demócratas y republicanos, un aumento histórico para realmente seguir con esta agenda hacia adelante y avanzarla, ¿no? Porque lo habíamos atrasado a través de los años de 2000 a 2010. Y desafortunadamente decidieron no otorgar los fondos a esa cantidad. Obviamente vamos a trabajar ahora para que lo cambien, pero nos disgusta, ¿no? Porque esta es una posición bipartidista que tiene amplio apoyo y que realmente es una obligación, un compromiso que hizo el gobierno federal hace 25 años, que hasta el 2016 no han empezado a cumplir y se atrasaron y ahora es el momento de adelantar, ¿no? Así que vamos a hacer lo que podemos hacer para cambiar eso, pero seguiremos poniendo esa presión porque es importante y tenemos el apoyo de la delegación entera. Pero yo he leído reiteradas veces la acusación de que ustedes los republicanos no se preocupan por el medio ambiente. Bueno, esos son ataques políticos de personas que operan en la política. Al final del día, aquí en los últimos 10 años, nadie ha hecho más para conseguir los fondos para los Everglades que lo que yo he hecho aquí en el Senado y lo voy a seguir haciendo. Y entonces, obviamente, el pueblo puede analizar el récord y hacer sus decisiones basadas en eso.
Volviendo al tema del presupuesto, ¿no? ¿Hay manera de impedir ese gasto enorme o siendo minoría no les queda más remedio que ser observadores? Desafortunadamente, aquí existe un proceso donde con una simple mayoría en el Senado pueden pasar, como pasaron en enero, en febrero, ese plan que COVID. Mira, aquí todas las leyes de COVID hasta enero, febrero fueron bipartidistas. Fue la primera vez que aquí no se pudo hacer un plan bipartidista para responder a la pandemia, fue en febrero, cuando los demócratas decidieron hacer un plan partidista. Y eso es lo que hicieron. Y muchas de las cosas que estaban en ese plan estaban bien, pero había una cantidad de dinero y todavía hay dinero que no ha empezado a entrar a la calle. Y eso está llevando a cabo, número uno, la dificultad de contratar trabajadores para los pequeños comerciantes. Y número dos, la inflación. Aquí estamos viendo los precios inflarse. ¿Por qué? Porque si hay mucho dinero entrando en la economía, y eso crea más presión de compra. Y el mismo número de productos, más dinero para comprarlos, eso crea una situación en la cual empieza a subir los precios. Y lo estamos viendo, los precios de la gasolina, los precios de la comida. El que vaya a un supermercado hoy en día se da cuenta y compara los precios hoy hace un año y medio, dos. Eso le está saliendo del bolsillo de la familia. Y esos precios van a seguir después que esta ayuda se acabe. Así que realmente la única manera ahora de pararlo es que los demócratas lo paren, porque ellos tienen la mayoría y esta es la consecuencia de haber perdido la mayoría en el Senado y no tenerla en la Cámara. También consecuencia de perder la Casa Blanca. Así que desafortunadamente así funciona nuestro sistema y en este momento ellos están en mayoría y solamente ellos lo pueden parar, pero ellos son responsables por lo que está pasando. Cuba, el movimiento San Isidro, parecieran estar realizando en la isla una nueva primavera negra. Tienen no solo a Luis Manuel Otero Alcántara retenido, vamos a llamarlo así, en un hospital sobre pretexto de estar curándolo, no le permiten que se le visite, que salga, etcétera. Tienen a los demás activistas enclaustrados en sus casas, con custodia, no les dejan salir. ¿Qué se puede hacer para ayudarles? Seguir hablando de eso, para que el mundo entienda lo que el gobierno cubano y el régimen espera es que el mundo no hable de eso, no se hable de esas cosas, se olviden de las personas. Es lo que le dicen a ellos, a los opositores. Nadie le importa, nadie está prestando atención, nadie le interesa. Y después se da la imagen de ser un país que realmente es víctima de un bloqueo, como dicen ellos. Es un régimen represivo y creo que el movimiento San Isidro representa para ellos la amenaza más grande que han tenido que enfrentar internamente más de 20 años. Es un movimiento orgánico, un movimiento de jóvenes, un movimiento de artistas no políticos, un movimiento que se ha expresado a personas que se han criado y vivido la vida entera, no tiene absolutamente nada que ver con nadie en el extranjero, y eso ha sido una gran amenaza y se ve en la manera que están reaccionando. Él ha hecho daño a su reputación internacional y han revelado al mundo para que vieran la realidad de lo que es el régimen cubano y ese sistema. Y por último, la dictadura de Bielorrusia ha desviado un avión, una aerolínea civil con pasajeros irlandesa para secuestrar a un youtuber, a un periodista opositor. Y mi pregunta es, estas dictaduras, la de Venezuela, la de Cuba, la de Corea del Norte, la de Bielorrusia, incluso el propio Putin, ¿se sienten que tienen impunidad para hacer estas cosas? ¿Le han perdido el respeto a las sanciones económicas? ¿Qué se puede hacer contra estos regímenes que no respetan ninguna regla? Sí, hay que haber un precio. Y creo que lo que vimos en Bielorrusia fue una prueba para ver cuál es la reacción internacional. Pero darse cuenta a qué puede llegar. Si eso sigue, si eso se acepta como algo normal, el día de mañana podemos ver una situación en cual un avión que sale de Miami con una figura que esté en contra del régimen cubano, los aviones cuando esté sobrevolando espacio aéreo de Cuba, esfuercen que ese avión tenga que aterrizar en La Habana, en cualquier lugar en Cuba, y ahí arresten a un activista, como ya ha amenazado hacer, ¿no? El gobierno cubano, el régimen ha dicho que ellos van a empezar a perseguir a opositores en el extranjero, incluso a opositores que ya no viven en Cuba. Entonces, se trata de eso. Así que si se le permite que esto se convierta en algo normal, yo creo que se va a ver que esto se va a repetir en algunos otros casos y posiblemente pueda tocar a nuestra comunidad en algún momento en el futuro. A mí, yo no tengo la menor duda que si en este momento alguien, por ejemplo, viviendo en Miami, que tenga enlace con el movimiento San Isidro, sale al extranjero en un país y se equivoca en cuál país va, el gobierno cubano va a intentar arrestarlo
y llevárselo para La Habana para que tengan que enfrentar cargos y juicios falsos y todo lo demás dentro de Cuba. Así que yo creo que esa es una nueva etapa y ojalá que esté equivocado, pero creo que es algo que debemos prestarle muchísima atención, porque cuando estas cosas pasan y no hay consecuencias, como esperemos que hayan de parte de Estados Unidos, que yo estoy pidiendo esas sanciones, y de parte de también, yo le he pedido, por ejemplo, que ninguna aerolínea norteamericana utilice el espacio aéreo de Bielorrusia ahora adelante y que no hayan viajes ya ahí, porque es un peligro. Sabemos ya manifestado que ellos no tienen ningún respeto a la ley internacional, a los derechos básicos que son reconocidos y protegidos por la ley internacional. Muchísimas gracias, senador. Si usted quisiera hablarle directamente a sus electores, en realidad a su ciudad. Sí, no, claro. No siempre es bueno poder hablar directamente con ustedes y le doy las gracias por esta oportunidad. Aquí están pasando muchas cosas interesantes, importantes para el futuro del país. Yo, como siempre, seguiré. Los últimos 4 años y medio nosotros hemos pasado más de 30 y pico de leyes. Hace poco salió un estudio no partidista, ¿no? Donde 2 universidades que decían que encontró que yo fui el senador republicano que más logré durante los últimos 4 años. Y en eso vamos a seguir enfocados. En hacer una diferencia en los grandes temas, tener un impacto positivo sobre todos los grandes temas que enfrenta a nuestra comunidad, a nuestro estado y a nuestro país. Así que le doy las gracias, es un honor poder representarlos aquí y estar con ustedes en el día de hoy a través de este canal. Así que gracias. Pues muchísimas gracias, senador. Cuando venga por acá, pues puede venir directamente al estudio. Hoy hubo una confusión. Muchísimas personas están aquí reunidas porque creían que usted iba a estar en persona, querían tomarse fotos, pedirle autógrafos. Bueno, tenemos que venir en persona. Ya que podemos estar en persona los vacunados, vamos a estar ahí pronto. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Ha sido el senador Marco Rubio directamente desde Washington en esta conversación cordial sobre muchísimos temas importantes. Regresamos enseguida.